Un fantasma recorre hoy a Europa. Como dijese alguna vez el famoso filósofo alemán que tantos han odiado y amado a la vez. Solo que esta vez se trata de otro fantasma, distinto al que recorría el viejo continente en los 2 siglos pasados. Y no es otro que, el fantasma terrible, de la guerra termonuclear. Hoy, la terrible amenaza se cierne sobre millones de europeos, que, a diferencia de las generaciones pasadas, se asumen impasibles ante tan terrible panorama. Ensimismados en su hedonismo individualista, más preocupados por sus contenidos de redes sociales, que por el inminente peligro que hoy los acecha. Sin percatarse inocentemente, de lo cerca que está un futuro desolador, donde los fallecidos, serán los afortunados. ¿Qué tan cerca está Europa de una guerra nuclear? Quédate con nosotros, en Péndulo Geopolítico. Europa, un continente lleno de historia, cultura y conflictos antiguos, enfrenta en la actualidad una de las amenazas más significativas desde el final de la Guerra Fría. La posibilidad de una guerra termonuclear devastadora. Este panorama, enrarecido por el enfrentamiento indirecto de la OTAN con Rusia en el conflicto ucraniano, nos recuerda a épocas pasadas, donde el enfrentamiento con la Unión Soviética era casi inminente, y un riesgo de un conflicto armado definitivo para la supervivencia de la humanidad. En este contexto, el protagonista clave es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ha iniciado unos ejercicios militares nucleares a partir del pasado lunes 14 de octubre. Lo que ha sido interpretado por Rusia como una provocación clara, que podría escalar a un conflicto mayor. El Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, ha denunciado estas maniobras, conocidas como Steadfast Noon, llevadas a cabo principalmente en el Reino Unido y el Mar del Norte, afirmando que tales ejercicios solo llevan a una mayor escalada de la tensión. Esta afirmación se produce en un marco específico. El conflicto en Ucrania. Un conflicto que ha revitalizado viejas fracturas entre Rusia y Occidente, reconfigurando, no solo su doctrina militar, sino toda la estructura de seguridad en Europa. Peskov ha resaltado que en el contexto de la guerra caliente en Ucrania, estas acciones de la OTAN alimentan un ciclo de beligerancia, que agrava aún más las tensiones ya existentes, llevando tal situación a niveles en los que resultaría muy fácil cualquier error catastrófico. Los ejercicios Steadfast Noon, que este año incluyen la participación de unas 60 aeronaves, están diseñados para poner a prueba la capacidad de las fuerzas de la OTAN para gestionar situaciones de crisis nuclear en un entorno que se percibe como cada vez más inestable. El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, justifica estas maniobras, recordando la necesidad de mantener y probar la defensa en un mundo lleno de incertidumbres. Una afirmación que muchos analistas ven como una clara provocación en un ambiente ya volátil. Mientras tanto en Europa, sus poblaciones, insólitamente, se encuentran ajenas a este peligrosísimo ruido de sables nuclear. Ensimismados en el estilo de vida hedonista, producto del sistema consumista de las últimas décadas, que de alguna forma ha anestesiado a millones de europeos, más preocupados por sus redes sociales y su consumismo, que en un muy posible Armagedón. A diferencia de generaciones anteriores, como la de las juventudes de los años 60, que vieron con horror, a través de la televisión, la posibilidad de un conflicto nuclear, que pudo haber extinguido a la humanidad, con la crisis en Cuba, a causa de los misiles soviéticos instalados allí. Esta nueva generación se desinteresa por completo de lo que actualmente ocurre. Recordemos que, durante la Guerra Fría, la implementación de misiles nucleares en Europa y otras partes del mundo, llevó a una crisis que estuvo muy cerca de convertirse en un conflicto global, como la ya referida crisis de los misiles en Cuba de 1962. Aquel evento mostró la capacidad de los líderes mundiales para medir límites y negociar bajo presión, aunque a veces las decisiones se tomaron al borde del abismo. Sin embargo, la actual doctrina nuclear de Rusia, modificada apenas en septiembre pasado,
ha sido diseñada para hacer frente a diversas amenazas, incluido un ataque convencional sobre su territorio, si este es apoyado por una potencia nuclear. Permitiendo, la nueva doctrina rusa, el uso de armas nucleares, en este tipo de circunstancias críticas. Esto incluye la defensa de la existencia del Estado ruso y reacciones ante ataques que posean el potencial de aniquilar sus capacidades. Como subraya el contexto actual, la doctrina también contempla la escalada para desescalar. Una estrategia que sugiere que el uso de armas nucleares tácticas podría justificar una victoria temporal en un conflicto convencional, para luego forzar un alto el fuego favorable a Rusia. El uso de armas nucleares tácticas, en un conflicto como el de Ucrania, podría suceder si se percibe que la integridad del territorio ruso es amenazada. A pesar de las capacidades convencionales que mantiene el Kremlin, la presión de la OTAN sobre Moscú podría empujarlo a tomar decisiones desesperadas. Los recientes aumentos en la retórica occidental y la amenaza de permitirle a Ucrania utilizar misiles de largo alcance para atacar el territorio ruso en profundidad nos muestran cómo Occidente, en su desesperación, pudiera ejecutar cualquier movimiento en falso que pudiese resultar en errores de cálculo fatales. Y en este aspecto, la insistencia de Zelensky en avanzar con capacidades ofensivas como lo dicho previamente de los misiles de largo alcance, que puedan alcanzar territorio ruso, complica aún más la situación. Esto se presenta como una provocación clara desde la perspectiva de Moscú, y puede generar condiciones para un conflicto más amplio, que podría extenderse mucho más allá de las fronteras ucranianas. La comunidad internacional se encuentra en una encrucijada. La OTAN posee una doctrina nuclear que subraya una respuesta contundente ante cualquier uso de armas nucleares. Sin embargo, debe calibrar sus acciones con sumo cuidado. En primer lugar, el uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia podría dar paso a un círculo vicioso de escalada militar. Si la OTAN respondiera de forma contundente, se arriesgaría a una escalada que podría llevar a un conflicto nuclear total, con consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Por lo tanto, la capacidad de Rusia para utilizar armas nucleares no solo se basa en la eficacia militar, sino también en la interpretación que Occidente haga de dicha acción. En función de diversas variables, el uso de armas nucleares por Moscú sería visto por Occidente como una ruptura de normas, eufemísticamente llamadas así por ellos como normas aceptadas, en su marco ideológico hegemónico, de un mundo, según reglas. Obviamente, solo las de ellos, ya que como bien sabemos, la doctrina occidental contempla los ataques preventivos nucleares. Lo cual hace obvio el doble rasero moral de la angloesfera, liderada por Estados Unidos, los cuales, en base a un supuesto excepcionalismo, pretenden dictar normas de comportamiento y acción al resto de las naciones del planeta. Evidentemente en beneficio solo de ellos y en perjuicio de los demás. Es debido a este excepcionalismo de Occidente, que la situación ha llegado hasta este punto. Ya que, desde el colapso de la Unión Soviética, la OTAN no ha dejado de expandirse hacia las fronteras rusas, y ya no esconden sus oscuros planes para desintegrar a Rusia, en un archipiélago de pequeñas repúblicas. Tal y como le ocurrió a la vieja Yugoslavia. Por lo que Moscú, justificadamente entiende esto, como una amenaza a su integridad como nación soberana, advirtiendo constantemente a Washington y a sus aliados europeos, del grave peligro que resulta de las reiteradas provocaciones y avances en contra de los intereses de Rusia. Sin embargo, las advertencias de Moscú caen en oídos sordos, ya que los líderes occidentales abiertamente desestiman las señales de alerta y continúan impávidos, avanzando hacia sus objetivos estratégicos hegemónicos. En un avance autodestructivo para la humanidad entera, donde las primeras víctimas serán los europeos. En resumen, el fantasma de la guerra nuclear recorre a Europa, y en consecuencia, también el peligro de una guerra nuclear planetaria, que pondría en peligro a la especie humana. Siendo cada día aún más probable, un trágico desenlace. Todo gracias a la obstinación occidental. Y su absurdo excepcionalismo.
Queremos agradecerles por todo el apoyo y cariño que nos han brindado en nuestro canal. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a seguirnos y suscribirte para que puedas recibir notificaciones de nuevos videos. Además, nos encantaría que nos ayudaras dándole like a nuestros videos y dejándonos comentarios sobre qué te pareció. Gracias nuevamente por todo tu apoyo y por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.